¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. revistas, Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. las socias. Las socias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Twitch de 5W. Hoy más de 240 millones de personas han sido llamadas a las urnas para decidir el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Cerca de 80 millones ya lo han hecho durante las últimas semanas a través del voto anticipado y ahora solo queda esperar a que el resto lo haga durante la jornada de hoy. ¿Cuándo conoceremos los resultados de estas elecciones? Pues es una incógnita. Los resultados oficiales tardarán días en conocerse y, de hecho, recordemos que en las últimas elecciones presidenciales, las que ganó Joe Biden, el gobierno no ofreció los resultados hasta un mes más tarde. Pero si la balanza se decanta con claridad, algo que no parece que vaya a suceder, dado los sondeos, podría haber estimaciones fiables en algunas horas. Habrá que esperar, eso sí. Por ahora nos centraremos en analizar lo que ha dado de sí una campaña electoral inaudita, con un cambio de candidato a última hora, recordemos en el caso del bando demócrata, con la entrada en escena de Kamala Harris, y una carrera hacia la Casa Blanca muy igualada con Donald Trump y Kamala Harris. Las encuestas mostraban un empate en casi todos los estados bisagra, como se conocen, esos que pueden decantar las elecciones hacia un lado o hacia otro. Para analizar todo lo que ha dado de sí esta campaña electoral y los posibles escenarios que se abren a partir de ahora, conectamos en directo con el periodista Amador Guallart desde la capital de Estados Unidos, Washington. Y para quien no lo conozca, además de periodista, Amador también es escritor y fotógrafo freelance. Entre 2008 y 2018, aquí lo tenéis en pantalla, se estableció en Afganistán y durante los últimos años ha cubierto conflictos y crisis humanitarias en muchos países. Irak, la Franja de Gaza, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur, entre muchos otros. Hola Amador, ¿qué tal estás? Hola, desde Washington. ¿Todo bien por aquí? Un día intenso. Me comentabas antes fuera de cámaras que de hecho hoy has estado, llevas 2 meses por Estados Unidos haciendo un tour siguiendo las elecciones, la campaña electoral, mejor dicho, y que hoy de hecho estabas en la Casa Blanca, ¿no? Sí, esta mañana he tenido el privilegio de poder visitar la Casa Blanca en el día electoral, algo que costó de conseguir, pero al final pudo ser. Y ha sido una experiencia maravillosa, de hecho, porque ves el centro de poder de Estados Unidos y algunos dicen que del mundo en un día como este, ¿no? Aunque dentro no hay ningún tipo de señal, de letrero, ni nada que indique que estamos en el periodo electoral. Aún y así, la gente que va dentro ves muy bien quién es pro Trump, quién es pro Kamala, e incluso los guardias con los que hablas tienen una opinión propia que no se la guardan. Y debo decir que incluso ahí dentro yo le daría un 50-50. Bueno, antes de empezar ya con las preguntas, me quería recordar a todo el mundo que nos esté viendo a través del chat que pueden escribir cualquier pregunta y que las iremos pasando para que las respondas, Amador. ¿Cómo estás viviendo tú que estás allí esta jornada electoral? Pues entre la calma chicha, porque ahora aquí son las 4 de la tarde y todavía la cosa no ha empezado, el frenesí no ha empezado todavía, esperamos que hacia las 6, cuando Kentucky e Indiana ya tengan los primeros resultados, empiece el frenesí, pero ha sido un día bastante tranquilo, exceptuando un par de incidentes que han pasado aquí en Washington, como un hombre que ha sido detenido
en el Capitolio cuando intentaba entrar con una bengala y con mucho olor a gasolina. Se supone que intentaba entrar para quemarse a lo bonzo. Ha sido detenido. También ha habido algunos pequeños incidentes con temas relacionados con emails que han realizado varios avisos de bomba. Según el FBI, esos mails vienen de Rusia o de la órbita de los países rusos. Y también ha habido un incidente en Nueva York, un hombre intentando quemar un colegio electoral y varios incidentes con papeletas que se han conseguido resolver bien. Estas pequeñas cosas, aunque ahora no parece que importen tanto, sobre todo el tema de las papeletas, luego, si la cosa está muy ajustada entre los candidatos, tened por seguro que Donald Trump utilizará estos pequeños casos para ejemplificar cómo le han vuelto a robar las elecciones, que es un escenario que muchos aquí, sobre todo los demócratas, temen que suceda. Sí, de hecho, en las últimas semanas ya hemos visto, ¿no?, que Trump ha empantanado, ha recurrido a esa táctica que comentabas, acusar de posibles amaños, como ya lo hizo en las anteriores elecciones, ¿no?, que todos recordaremos por aquel asalto al Capitolio, tras conocerse la victoria de Biden. De hecho, el New York Times ha publicado, como decías tú antes, una pieza que informaba sobre grupos de extrema derecha que ya se estaban organizando para cuestionar un poco las elecciones presidenciales de Estados Unidos dependiendo del resultado, ¿no? ¿Es posible que lleguemos a ese extremo y que volvamos a ver escenas como la que se vivió con el Capitolio? Bueno, en Estados Unidos nada es imposible y después de ver el Capitolio, que era algo que mucha gente consideraba algo de fantasía o de ciencia ficción o para una película de Hollywood, sucedió. De todas formas, hoy mismo Trump ha salido diciendo que sus votantes no se van a poner violentos si él pierde. Trump, como todos sabemos, tiene una predisposición a las fake news y a la mentira que hace poco creíble sus palabras, porque hay grupos como los Proud Boys, por ejemplo, que sería más o menos la versión nueva del Ku Klux Klan, que son grupos racistas, son grupos extremistas, que sí que dicen que si se produce un nuevo robo de las elecciones, ellos están allí para que no pase y para tomar el mando de América. El tema este del robo de las elecciones, en los mítines de Donald Trump a los que he asistido, es recurrente. En algunos estados, como por ejemplo en Carolina del Norte, donde asistí a un meeting en Wilmington, donde la población es un poco es caucásica, blanca en su mayoría, de los que asistieron a aquel meeting, es un poco... no le gusta tanto el tema de la agresividad y la violencia directa. Allí se estuvo muy comedido con este tema. Pero luego en Las Vegas, que es el último meeting al que asistí hace unos días, en Nevada, allí, frente a una audiencia que había blancos, había negros, había asiáticos, había afroamericanos, o sea, era una amalgama de razas. Allí sí que fue extremadamente agresivo con el tema del robo de las elecciones, sembrando el terreno para decir, si me vuelven a robar, yo confío en vosotros para que me ayudéis y saquemos a los ladrones de la Casa Blanca, ¿no? Así que podemos esperar, si el resultado es muy ajustado, podemos esperar a un Trump muy agresivo dialécticamente, un Trump poco comedido y un Trump que va a ir a por todas, sobre todo porque si pierde, muchos analistas, como bien dicen, creen que el presidente podría acabar entre rejas. Recordemos que el 25 de noviembre el jurado de Georgia le va a dar la sentencia por los cargos por los que ya ha sido condenado. Entonces, si es presidente, eso se pospone y hasta que no acabe la presidencia no pueden sentenciarlo. Es más, siendo presidente se podría salvar de todo eso porque se podría autoconmutar la pena, entonces no habría ningún problema. Pero si pierde, entonces Trump estará acorralado y no hay nada peor que un animal acorralado. Mira, de hecho, a colación a esto, nos preguntan por el chat Silvia Taberné que cómo puede, ¿no?, ser que un tipo como Trump, que tiene tantas causas judiciales abiertas, que lo comentabas tú ahora, incluidos temas de Estado, cómo ha podido presentarse a las elecciones, y también pregunta que si no hay forma de inhabilitarlo. En teoría se intentó, los demócratas y los legisladores demócratas lo han intentado, llevan un año intentando desbancarlo de la carrera por sus casos judiciales.
Pero Trump, que es un hombre que no empezó en política ahora y que lleva toda una vida dedicada a las relaciones públicas y a la empresa privada, sabe muy bien cómo moverse entre esos círculos, sabe muy bien cuáles son los círculos de poder con los que tiene mucho contacto y ha conseguido, como en el caso de Georgia, conseguir que el juez pues, pusiera la sentencia, ¿no? Entonces, Trump desde Europa es visto como un criminal, como una persona completamente extremista y racista, pero aquí en Estados Unidos no lo ven así. 76 millones de personas que lo votaron en las últimas elecciones no lo ven así. Y muchos de los trumpistas con los que yo he hablado le perdonan esos crímenes, porque ahora mismo Trump está poniendo a Estados Unidos en un momento crucial de su historia, según dice el candidato republicano. Un momento en el que si se decide ir hacia Kamala, Estados Unidos quedará destrozado. Si se decide ir hacia él, como ha dicho en muchos meetings, va a resucitar el sueño americano, va a cerrar las fronteras, todas esas cosas que él dice. Entonces, muchos americanos han dejado de lado el hecho de que sea un criminal, algo que hubiese importado mucho. Si llegásemos ese caso a la época de Bush, a la época de Bush padre y Bush hijo, a la época incluso a los años 60 con Kennedy, con Nixon. De hecho, a Nixon lo sacaron de la Casa Blanca por un crimen en el Hotel Watergate, por poner micrófonos allí, una cosa mucho menor que lo que ha hecho Trump. En ese contexto sí que esa América hubiese dicho no puede ser. Pero la América de ahora se ve amenazada, todos los trumpistas se ven amenazados y por lo tanto le perdonan todo lo que sea. Volvamos un momento al tema de la jornada electoral de hoy y con esto cerramos esa parte. Cuéntanos un poco qué se sabe ahora mismo, porque sí que es cierto que los resultados no los sabremos hasta pasado un tiempo, pero ¿cuál está siendo el nivel de participación? Un poco para contarnos un poco cómo se está viviendo allí. Pues un nivel de participación muy bueno y masivo, muchas colas en muchos estados. Tenemos que contar que el voto anticipado ya han votado 80 millones de personas, que son muchísimas. Se espera que haya un récord de voto en este día, como también lo ha habido, por ejemplo, en Georgia, cuando abrieron el voto anticipado, hubo un récord histórico. Y los analistas trasladan esas cifras ahora mismo, al día de hoy. Se espera una participación masiva. Porque, como he dicho antes, estas elecciones, tanto un candidato como el otro, porque Kamala Harris también lo hace, las están planteando como un todo o nada, como un América sobrevive o América se hunde. Entonces, mucha gente se ha implicado, sobre todo mucha gente joven, que es algo bastante nuevo en las elecciones norteamericanas. Ya pasó en las dos últimas, en 2016 con Trump y en 2020 con Biden, pero sí es una tendencia que sigue al alza, el votante joven, y mucho de ese votante joven, educado, universitario, sin contemplar razas, ni etnias, ni nada de eso, pero educado y universitario, es más pro-Trump que pro-Kamala. Sí, y en este sentido, ¿qué temas importan más a los jóvenes estadounidenses en estas elecciones? Ya hemos visto, como decías tú, que en las anteriores, de hecho, fueron llave, ¿no? También de esa victoria de Biden, aunque, como decías tú, de hecho, son más pro-Kamala, ¿no? ¿Qué temas son los que más esenciales para ellos? A la gente joven, los temas básicos, y eso Trump se lo ha olido muy bien, así como que la campaña de Kamala ha sido un poco dispersa con muchos temas, Trump se ha centrado en tres cosas. Él siempre dice, estas elecciones son unas elecciones sobre la economía. Trump se ha centrado en eso para los jóvenes. Muchos jóvenes norteamericanos, debido a la inflación, debido a la mala economía del país, no pueden pagarse una casa, casi no pueden pagarse los estudios o tienen que empeñarse o pedir becas que tardan años y años en pagar. No pueden independizarse y ven como muchas de sus ciudades el trabajo ha desaparecido porque ha sido llevado a terceros países, como pasa en Detroit, como pasa en las grandes ciudades norteamericanas. Ese es un punto que va muy bien con los jóvenes, el decirles, yo voy a restablecer el sueño americano. El segundo punto es la inmigración. Ahí los dos candidatos y sobre todo los jóvenes, Kamala, por un lado, a los jóvenes dice la inmigración es buena para que tú crezcas, Trump, por el contrario, dice los inmigrantes vienen y te roban el trabajo y esos son los que te están robando el trabajo. Vótame a mí y yo cierro las fronteras y ya no tendrás ningún problema. Esos serían los dos temas principales que los dos candidatos han tocado.
para los jóvenes también es muy importante el hecho de contar con un presidente o presidenta que sea capaz de devolver lo que ellos llaman el sueño americano. Además, a eso deben unirle una política exterior que sea convincente para esos jóvenes. Así como la parte joven de Kamala, digamos, es extraña de entender porque esos jóvenes que en muchas universidades se han manifestado en contra del conflicto de Israel y Palestina, Trump los ha convencido diciendo: yo soy el hombre que acaba con las guerras. Yo acabé con Afganistán, aunque lo finalizó Biden, pero él hizo el trato con los talibanes. Yo voy a acabar con Ucrania y yo voy a acabar con Israel. De hecho, los comentarios de Trump sobre Netanyahu son para colgarlos en la pared. O sea, lo ha llamado tonto, lo ha llamado idiota, lo ha llamado muchas cosas. Aunque Netanyahu viajó hace un par de meses a Mar-a-Lago, su Casa Blanca de invierno, como la llama él, para hablar y discutir y esas cosas, y ahora ya se supone que son amigos otra vez. Pero Kamala está casada con uno de los grandes... En Estados Unidos hay un lobby judío muy importante y está casada con uno de los principales hombres de ese lobby. Entonces, ha sido muy ambivalente con el tema de Gaza y Palestina, y eso ha tenido un efecto negativo en los votos de la gente joven. Es decir, política exterior, economía, inmigración son los tres temas que más influyen a la gente joven. Sí, sobre estos temas hablaremos más adelante. Nos preguntan por el chat, y me parece una pregunta muy pertinente, que al final solo estamos hablando muchas veces, me refiero a los medios generalistas, de votar contra Trump, pero nos pregunta Raquel que qué ha hecho Kamala Harris para merecer presidir el país. Y lo digo que es pertinente porque, de hecho, no ha pasado unas primarias, ¿no? Eso es un gran punto y una muy buena pregunta, y un tema del que íbamos a hablar después también. Muchos demócratas con los que he hablado sienten que Kamala no ha pasado por el proceso. El proceso de las primarias en Estados Unidos es tan importante como el proceso presidencial. Es incluso equiparable. Si tú eres un candidato que no ha pasado el proceso, eres legítimo al 100%. Porque si cuando Biden desapareció del mapa por razones obvias, ¿tendrían que haber hecho unas primarias de urgencia? ¿Hubiese ganado Kamala en esas primarias de urgencia? ¿O otros candidatos podrían haber ganado? Por lo tanto, ¿es legítima o no es legítima? Bastantes demócratas con los que he hablado consideran que no ha pasado el proceso. Y la ven como una persona que se está intentando meter en la Casa Blanca gracias a la enfermedad o a la vejez o lo que tenga Biden, porque tampoco está muy claro qué es lo que es. Hay gente que habla de Alzheimer, hay gente que habla simplemente de que se ha hecho mayor, tenga lo que tenga. Muchos consideran que se está intentando meter en la Casa Blanca sin seguir los procesos, y eso para ellos es antidemocrático. Por lo tanto, ahí Kamala también ha perdido esos votos. Es algo un poco difícil de comprender, porque nosotros esos procesos de primarias que son muy democráticos en España, los partidos los hacen interiormente, es decir, el jefe escoge quién. Aquí no. Aquí se vota. Y esas votaciones de las primarias determinan mucho la calidad y después el resultado de los candidatos. Y ahí es donde yo creo que Kamala está perdiendo muchos votos. Y hablábamos antes de los jóvenes. Me gustaría preguntarte, tú que has seguido bien de cerca estos 2 últimos meses la campaña electoral, sobre otra cuestión, que es la cuestión de género en la intención de voto. En las encuestas recientes mostraban que Kamala Harris aventajaba, ¿no?, a Trump entre las mujeres. Era un 54 a 42%. Y por el otro lado veíamos que a Trump aventajaba respecto a Harris entre los hombres. Era casi mismo números, 55 a un 41%. ¿Crees que ese voto por género va a ser crucial? Sí, es otro de los temas cruciales. El voto por género y la libertad reproductiva, como la llaman aquí, es muy importante y es el motivo por el que más mujeres van a votar. Recordemos que en estas elecciones no solamente son las elecciones presidenciales, sino que hay 10 estados que van a hacer referéndums para ilegalizar o no el aborto en sus estados. Es decir, que van a hacer unas enmiendas constitucionales, porque cada estado en Estados Unidos tiene una constitución propia, aparte de la constitución norteamericana. Es decir, que si esas enmiendas contra o pro aborto entran en esas constituciones, estarán blindadas. Entonces, muchas mujeres que
que luchan por los derechos reproductivos, incluso, por ejemplo, en el caso de Florida. En Florida se produce un caso extraño en el que muchos latinos, así como en Arizona, en Nuevo México o California, votan hacia Kamala. En Florida es todo lo contrario, votan hacia Trump. Pero cuando les hablas de los derechos reproductivos, es algo que tienen muy asumido, que debe ser libre, y ahí sí que se produce un cambio y de esos latinos que iban a votar por Trump acaban votando por Kamala por el tema de los derechos reproductivos. Y esa es la explicación de la disparidad entre hombres y mujeres. También hay otro motivo que se ejemplifica en Georgia, por ejemplo. En Georgia, los varones afroamericanos de menos de 40 años votan más a Trump que a Kamala. Y uno se pregunta, pero eso cómo puede ser si Trump hace unos comentarios extremadamente racistas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues porque en ese estado, según los expertos con los que yo he hablado, hay mucha misoginia, hay mucho machismo y mucho hombre, sobre todo afroamericano y latino, no ven a una futura presidenta. No ven que una mujer pueda ser presidenta y pueda gobernar un país y pueda sentarse, que es algo que Trump repite mucho en sus anuncios televisivos. ¿Cómo se va a enfrentar Kamala con Putin cuando se siente con él? ¿Cómo se va a enfrentar con Netanyahu o con China siendo una mujer? Entonces, ahí Trump ha tocado esa vena machista que existe en este país y mucho, sobre todo si vas por el sur del país, es una cosa muy evidente, y Georgia está en el sur, y ahí eso explicaría en parte por qué en estados como Georgia los hombres, varones afroamericanos, votan más a Trump que a Kamala. Hay muchos dimes y diretes y hay muchas pequeñas cosas que se van amontonando y hacen que al final uno se decante para un candidato o por otro. Es decir, hay gente que cree en los derechos reproductivos pero votará a Trump. Porque vive en un estado cerca de la frontera y tiene miedo de que la inmigración pues siga fluyendo y se creen todo lo que dicen los republicanos y tienen miedo. Y ese miedo hacen que digan, bueno, pues mira, el aborto no es tan importante. Y hay gente que es todo lo contrario, ¿no? Pero ese tema del aborto es crucial y es una cosa que los medios en general no están siguiendo muchísimo, pero que es el futuro de Estados Unidos. Es decir, si el aborto o la prohibición del aborto queda blindada en diversos estados, es un retroceso en los derechos inmenso. Y además muy complicado después de revertir, porque hay que hacer referéndums nuevos en esos estados, hay que esperarse 4 años en esos estados para hacer referéndums nuevos para ver si se cambia la ley o no. Y es una enmienda constitucional, es algo muy complicado y que crea muchos problemas, sobre todo para las mujeres que deben viajar, porque hay incluso enmiendas que se quieren legalizar con estas elecciones que prohíben a las mujeres de un estado a viajar a otro para realizar un aborto. Lo consideran ilegal también. Y es más, no solamente las mujeres que viajen cometerán un crimen, sino los médicos que lleven a cabo ese aborto, si volviesen a ese estado, podrían ser detenidos por asesinato. Entonces, es un tema muy complejo, pero es un tema que, aunque estas elecciones, sobre todo se ha hablado de economía y de economía y migración todo el día, los derechos reproductivos y la libertad reproductiva, sobre todo de la mujer, es algo que importa mucho, pero que Trump ha conseguido meter un poquito por debajo. Es más, así como Trump es abiertamente antiabortista, es antiabortista abiertamente, y tiene un vicepresidente, J.D. Vance, que es un extremista ultra, que considera a las mujeres que realizan un aborto asesinas, así como tiene un discurso directamente antiabortista, consiguió a través del libro de su esposa, Melania, que salió publicado hace un mes y medio, una cosa así, en el que ella narraba cómo ella le había convencido de que las mujeres deberían tener el derecho al aborto y que habían tenido una conversación sobre eso. Y eso hizo que muchas mujeres dijesen, pues mira, pues ya lo he hablado con Melania, ¿no? Entonces, ha conseguido mantener eso debajo de la alfombra para no perder el voto de muchas mujeres republicanas que sí creen en los derechos reproductivos y así, pues, la verdad es que la gran diferencia entre Trump y Kamala, y eso se ve en aunque el debate presidencial Kamala salió vencedora porque a Trump no tuvo su mejor día y algunos dicen que empieza a padecer el mismo mal que Biden, es decir, se está haciendo mayor. Aparte de eso, hay que contar que Trump es una estrella de la televisión.
Trump se formó en los años 80 y 90 con un programa que se llamaba The Apprentice, que fue famosísimo, en el que gente iba al programa para intentar ser millonarios y tal, y él los despedía con el "You are fired", que es una frase muy, muy famosa aquí en Estados Unidos, y que repite todavía en los mítines en los que yo he estado. Le ha dicho "Kamala, you're fired", y todo el mundo se vuelve loco y ríe y aplaude. Entonces, se mueve con los medios con tal facilidad, entiende tanto la comunicación de masas, que es capaz de coger un tema como el aborto, que es un tema trascendental en Estados Unidos, y meterlo debajo de la alfombra. Mira, antes no quería dejar pasar esto, comentabas, ¿no?, ese menosprecio de Trump hacia Kamala Harris por el hecho de ser mujer, por el rol, ¿no?, que podría tener en la política exterior, sobre todo. Recordemos que las primeras elecciones que gana Trump fueron contra Hillary Clinton. Las que pierde fueron contra un hombre, contra Joe Biden, y en esta, si saliera reelegido, sería contra otra mujer, ¿no?, que gana. Sí, así es. Y con ella se ceba a muerte. En el meeting en Nevada, en Henderson, la llamó idiota. La llamó que tiene un coeficiente intelectual muy bajo. Se rió de ella de unas formas, incluso la imita. Eso que hace él poniendo la boca así, Kamala, la imita y la gente se troncha. Trump es un showman. Y en Estados Unidos, el mejor showman se lleva el pastel. Y Kamala no tiene ese enganche con la gente. Sí con su propio campo. Pero aquí se trata de convencer al campo que tienes delante, al campo político que tienes delante, para que te vote. Entonces, Kamala no tiene ese gancho. Y Trump es un showman tan bueno que incluso cuando dice cosas extremadamente groseras y falsas sobre Kamala, sobre todo se ha reído mucho de ella con el tema del McDonald's. Kamala dijo que había trabajado en el McDonald's cuando era joven y puso una foto en la que, la verdad, no se sabe si es una foto de verdad o de mentira, pero la foto está ahí. Y Trump se rió a muerte de ella en los mítines con eso. Y la gente le aplaude y le aplaude y le aplaude porque lo ven como uno de ellos, que es una de las cosas más difíciles de entender aquí en Estados Unidos. La mayoría de votantes de Trump no son gente rica. No son gente que coja aviones y que vaya a divertirse por el mundo. Son trabajadores. Y muchos de ellos empobrecidos. Y muchos de ellos de estados muy pobres. Y a Trump lo ven como a uno de los suyos. Ven a uno de los suyos, o sea, ven a Trump siendo uno de los suyos cuando es un magnate de las finanzas, que vive en un mundo paralelo, que no ha conducido un coche o que no ha ido a hacer la compra desde que nació probablemente, ¿no? Entonces, su vida no tiene nada que ver, pero aún así lo ven como uno de ellos. Y esa es la genialidad de Donald Trump. Ahí está el showman. Ahí está el vendedor de humo también, si lo quieres llamar así. Pero sabe cómo venderlo. Y eso es lo que yo creo que puede decantar estas elecciones para un lado o para otro. Porque lo que Trump diga o haga es muy diferente. Yo creo que su política siempre es que la mano izquierda no sepa lo que la mano derecha está haciendo. Entonces, si tú consigues... Es la teoría del vendedor de coches aquí en Estados Unidos. Si un hombre es capaz de venderle un coche a cualquiera, puede hacer cualquier cosa en la vida. Y Trump es eso, un vendedor de coches de carretera, que te vende una lata de hojalata que casi no funciona y tú te crees que es un Ferrari. Esa gente se cree que Trump es su Ferrari y que ellos se convertirán en Ferraris si votan por Trump. Y ahí está su genialidad. O su endiabladura, o como quieras llamarle, ¿no? O sea, me acabo de inventar la palabra, pero bueno. Sí, de hecho, veremos si Trump sale reelegido o no. Podemos intuir un poco hacia dónde puede dirigir su gobierno. En el otro lado está Kamala Harris, que bueno, es vicepresidenta, lo ha sido con Joe Biden, pero no sabemos, ¿no?, cómo va a ser realmente como presidenta. Y la pregunta es que hasta qué punto se distanciará Kamala Harris de las políticas de Joe Biden, ¿no? Esa es una gran pregunta. Ahora mismo es difícil de responder, pero sí que podemos tener cierta idea mirando hacia su propia campaña, ¿no? Y cuánto se ha distanciado de temas cruciales como el tema de Israel-Palestina que comentábamos ahora con Biden. Hay que recordar también que muchas de las políticas de Biden las ha implementado Kamala.
Biden la utilizó. Normalmente el vicepresidente en Estados Unidos no tiene mucho trabajo, es una posición de postín, pero como Biden estaba como estaba, Kamala, digamos que se encargó de todo el tema de la frontera. Es decir, que ella misma ha sido parte de las políticas de Biden. Por lo tanto, no se espera que se separe muchísimo de esas políticas de Biden. Ella va a ir por el tema social, la inclusión social, todo el movimiento migratorio, no cerrarle las puertas, sino que los necesitamos. Lo único que hay que hacer es ayudarles para que se asienten y hagan crecer a Estados Unidos todavía más, porque este es un país de migrantes, que nadie se le olvide eso, que este es un país de inmigrantes, que muchos votantes de Trump no recuerdan que sus abuelos o sus bisabuelos vinieron de Alemania o vinieron de Inglaterra o vinieron de España o vinieron de donde vinieron. Este es un país de inmigrantes. Entonces, Kamala no consigue separarse de su etapa con Biden. No lo ha conseguido durante la campaña. Veremos lo que hará durante la presidencia, pero en temas cruciales como inmigración no creo que cambie sus políticas. Tema internacional, sin duda, lo que muchos esperan, que es el tema de Gaza y Palestina, que Kamala sea un revulsivo para decirle a Netanyahu, oye, se acabó esta locura, se acabó el asesinar a civiles, se acabó el operar saltándote la legalidad internacional, a la vez que es muy fuerte en contra de Hamas y Hezbollah, a los que consideran grupos terroristas. Entonces, ella ha seguido las mismas políticas que Biden allí. Es más, como hemos comentado antes, su marido es uno de los grandes hombres del lobby judío aquí en Estados Unidos. Entonces, no va a cambiar tanto. La impresión que yo tengo del votante medio estadounidense es que considera que Kamala es una extensión de lo que ha sido Biden. Después podrá cambiar, podrá hacer su propia presidencia, podrá tener sus propios temas, pero ahora mismo yo creo que en el campo demócrata han primado el hecho de decir, oye, no vamos a meter mucha cosa nueva, vamos a intentar ganar con lo que ya tenemos, con las políticas que ya se han desarrollado estos años, y vamos a hacer una política continuista. Que esto suceda después, ya lo veremos. Sí, de hecho, esto lo comentábamos también fuera de cámaras, que muchas veces desde una perspectiva europeísta, ¿no? Vemos a la política en otros países, como está ocurriendo en Estados Unidos, desde nuestra propia visión, como si Kamala Harris fuera muy de izquierdas o Trump fuera muy de derechas, pero lo cierto es que muchas veces este tipo de personajes se parecen más de lo que nosotros podemos creer en muchas cuestiones, lo que comentabas tú, ¿no? El apoyo a Israel férreo de Trump, pero también el apoyo de Kamala Harris por los motivos que sean que estabas comentando, o la posición de Estados Unidos frente a China, que no cambia demasiado, tanto si es Trump o si es Kamala Harris, ¿no? Nos preguntaban también por el chat, Interdeta nos preguntaba qué diferencia veíamos nosotros con la cuestión palestina entre ambos, ¿no? Y a veces no tenemos o no somos conscientes de estas diferentes perspectivas que tenemos desde Europa, ¿no? Desde nuestra propia visión. Y tanto, y tanto. En Europa tenemos una visión de Trump como un extremista, racista, machista, todos esos calificativos. Y como bien decías, Kamala pues es tirando a la izquierda, más humanista, más inclusiva, todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos a Trump no se le considera un racista. Es más, en el meeting que estuve, en el último que comentaba antes, había negros, había blancos, había muchos asiáticos, había muchos afroamericanos, y si tú les preguntas a un afroamericano en un meeting de Trump, oye, ¿tú crees que Trump es racista? Te dirá, no. Por supuesto que no. Trump va contra los inmigrantes, que son criminales y son asesinos y vienen a destrozar a Estados Unidos y a robarnos el trabajo y a robarlo todo, ¿no? Entonces, ellos no lo ven como una persona racista. Sí. El tema de la misoginia, ahí sí que la visión es similar a la de Europa, porque Trump ha hecho algunos comentarios que son muy fuertes en ese sentido, pero aquí también hay la visión de la mujer republicana que considera que su feminismo, que tiene su feminismo, es muy diferente del feminismo europeo. Ellas creen en los derechos de las mujeres, ellas creen en el derecho a decidir de las mujeres y todo ese tipo de temas, pero también cree que las mujeres sirven para unas cosas y los hombres sirven para otras y cada uno tiene sus líneas de operación, digamos, ¿no? Entonces, el racismo que sentimos en Europa no lo sienten aquí.
el clasismo que sentimos en Europa no lo sienten aquí. El Trump que vemos aquí, el Trump que yo he conocido aquí en Estados Unidos a través de la gente y me he hecho, salí desde Miami, fui hasta Detroit, de Detroit hasta Nueva Orleans, de Nueva Orleans hasta Arizona a Nevada. Estoy hablando de unos 11.000 kilómetros, más de 11.000 kilómetros en coche. Es decir, que he pasado por más de 25 estados, 5 de ellos bisagra. He medido muy bien el pulso de la calle en Estados Unidos en estas cuestiones y no he encontrado a ni una persona que me dijese que Trump es racista. De hecho, en el chat nos están escribiendo justamente de que Interdeta nos dice que el otro día vio, ¿no?, como la intervención de un tipo de una asociación de inmigrantes dice que votaba a Trump porque ellos dicen que entraron legalmente, pero que ahora es una avalancha de ilegales, ¿no? Y justamente es de una asociación de inmigrantes. Pues mira, ese es un tema que yo lo he vivido exactamente así. Estuve en un centro de inmigrantes en Laredo, en Texas, ese centro de inmigrantes está a unos 2 kilómetros del paso de la frontera. Y allí en Laredo hay muchos que son inmigrantes que han llegado hace un año, hace dos. En ese centro hacía 2-3 días que habían llegado. Pero hay muchos inmigrantes que envuelven ese centro. Y en la frontera hay muchos inmigrantes también. Y esos inmigrantes votan a Trump. En Texas hay mucho inmigrante hispano que vota a Trump. Y dices, pero, ¿cómo puede ser? Porque ellos ya se sienten americanos. Ya tienen sus derechos como americanos. Y no quieren que haya esa avalancha de la que habla Trump, que yo, habiéndome hecho 1.500 kilómetros de frontera en coche a través del muro, o sea, al lado del muro, yo no he visto ningún tipo de avalancha. He hablado con sheriffs allí. Tampoco me han dicho que haya ningún tipo de avalancha. No como en el 2023, que en el 2023 sí que hubo una crisis migratoria, pero no hay ese tipo de avalancha. Pero aún así, esos hispanos se creen que Trump cerrará las puertas y eso será beneficioso para ellos en cuanto a ayudas, porque aquí todo va de un tema de ayudas. Eso es algo que también surgió, por ejemplo, en el artículo que publicamos en 5W sobre Springfield, donde Trump hizo el bulo de they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets, ¿no? Se están comiendo a los perros, a los gatos, se están comiendo a las mascotas. Allí hablé con una mujer afroamericana que llevaba un museo sobre el Underground Railroad, que era la ruta que los esclavos seguían para escapar del sur durante la Guerra Civil Norteamericana, ir al norte y liberarse. Y esa mujer me decía, es que, a ver, ahora somos la minoría nosotros. Han venido 20.000 haitianos y esa es una mujer de izquierdas que vota Kamala, ¿eh? Y decía, han venido 20.000 haitianos, somos 10.200 afroamericanos aquí y se están llevando nuestras ayudas. Se están llevando lo que nosotros nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente y la lucha racial. Entonces, Estados Unidos es un país muy difícil de comprender, donde incluso tienes candidatos políticos que son nazis negros. Recordemos a Mark Robinson en Georgia, que ha tenido que ser apartado de la campaña de Trump por haber declarado que él se considera un nazi negro y que concurre a las elecciones esta vez. Entonces, es un país muy, muy, muy complicado de entender, donde puede haber, puede haber un nazi negro, ¿no? Que es un concepto que te explota la cabeza, ¿no? Pensar un nazi negro debería ser un nazi blanco, pero existen. Entonces, es un país muy complicado de entender y por eso las campañas electorales están tan hechas al dedillo según los estados, según los condados. Y es lo que contaba antes. El Trump que yo vi en Wilmington no tiene nada que ver con el Trump que yo vi en Nevada. Nada. En Wilmington era un hombre comedido, conservador, sacó a sus nietos, los enseñó, hablaron a las masas. Votar por Trump, votar por Trump. Todo muy bonito, muy Disney, todo muy Disney. Y en Nevada era un hombre agresivo, un hombre de que voy a acabar con todo, voy a echar con todos. Incluso llegó a decir, los inmigrantes que asesinen a ciudadanos norteamericanos tendrán condena de muerte inmediata. Llegó a decir eso. Y la gente, bueno, se volvió loca, aplaudiendo. Y muchos de esos que aplaudían, que los tenía yo al lado, eran hispanos, eran afroamericanos. Que recordemos que ellos lideran las estadísticas del crimen en este país, ¿no? No porque por su raza, sino por unas cuestiones económicas y sociales, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Es muy complicado de comprender todo esto.
Sí, sí. Déjame que recomiende antes a la gente que nos está viendo la crónica que decías que publicamos el otro día sobre el bulo electoral, ¿no?, de Donald Trump y cómo eso impulsó a muchos haitianos a tener que huir de la ciudad y, de hecho, los que se han quedado, pues, sufren, ¿no?, ese racismo en las calles. La crónica está publicada en la revista 5W, en la página web, o sea que la podéis ver cuando queráis, y se titula Nadie se comió las mascotas en Springfield, pero las mentiras tienen alas. Ahí lo dejo, lo podéis ver cuando queráis. Y vamos ahora, si te parece ya, porque se nos está haciendo un poco tarde, con los grandes temas de la campaña, que, Vale. si me lo permites, es Oriente Medio y la inmigración, que ya estabas comentando. Sobre Oriente Medio, ¿cuál es la postura de Harris y Trump sobre Israel y Gaza, sobre todo? Es una postura muy similar. Es una postura similar. Hay que entender que el lobby israelí, y más que eso, el lobby sionista, porque no todos los israelíes son sionistas y eso está mal dicho. El lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Entonces, es tan fuerte que ninguno de los dos candidatos se puede permitir hacer una campaña basada en yo voy a acabar con esto de Gaza o ni siquiera llamarlo genocidio o utilizar palabras que vayan en contra de Israel. Entonces, sus posturas son muy similares. La única diferencia es que Kamala es mucho más continuista, es decir, a Israel hay que seguir dándole armas, hay que seguir nutriéndola, porque si no puede colapsar y es la única democracia, eso es lo que la teoría, es la única democracia en Oriente Medio y por lo tanto es necesaria para la estabilidad de la región, que al fin y al cabo esa estabilidad de la región ellos la quieren por el tema del petróleo, porque si la región se vuelve inestable, pues los precios del petróleo suben, etcétera, etcétera, ¿no? Trump, por el contrario, primero se enfrentó directamente con Netanyahu, como ya hemos comentado antes, lo llegó a llamar idiota, públicamente, delante de los medios, llegó a llamar idiota. Netanyahu, que es más próximo ideológicamente y de cabeza a Trump que a Kamala, sin duda, respondió de la misma forma, pero hace cosa de mes y medio se reunieron, hace cosa de mes y medio supimos que durante este año se han reunido varias veces, incluso han realizado varias llamadas telefónicas y Netanyahu ha visto a Trump y han acercado posturas. Pero Trump juega con el hecho de lo mismo que hizo con Pakistán eso la gente o no lo sabe o se habrá olvidado, pero durante la presidencia de Trump en la guerra de Afganistán hubo un punto álgido en que los talibanes estaban realizando muchos ataques y esas armas talibanes, muchas de ellas vienen de Pakistán. Pakistán, la mayoría de sus armas se financia gracias a Estados Unidos. Trump fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos en cerrar el grifo de Pakistán, que lo hizo durante un año. Es decir, o paráis de enviar armas ahí arriba y a entrenar a talibanes para ir ahí arriba, os cierro el grifo. Y lo cerró. Después lo volvió a abrir por otros temas internacionales y porque ya estaba pactando con los talibanes en secreto en Doha. Pero eso se puede aplicar a Israel. Trump puede jugar la carta, como puede aplicarse también a Ucrania. Trump puede jugar la carta de si Netanyahu se le va la cabeza y sigue con esta guerra que, según parece, persigue los motivos sionistas de expandir Israel, de llevar a Israel al Israel bíblico, todo ese tipo de cosas, de expulsar a los palestinos de Gaza, todo ese tipo de cosas, si sigue por esa línea, le cerraré el grifo de las armas. Eso es lo que dice. Que lo haga es otra cuestión. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, y es siempre mi punto de vista, ni un candidato ni el otro va a servir para que se detenga la sangría en Israel y en Gaza y en Cisjordania, ni en Ucrania tampoco, aunque lo de Ucrania es diferente y ahí sí que hay una postura un poco diferente entre un candidato y el otro, pero desgraciadamente el conflicto que hay entre Israel y Palestina no se va a solucionar ni con este candidato ni con la otra. Claro, aquí nos están preguntando por el chat. Juancho Bien nos pregunta justamente esto, ¿no? Que si con una administración demócrata, una vez pasadas las elecciones, sí podría poner freno a la deriva, aunque sea un poco esa deriva que está llevando Netanyahu en la región. Esa es una muy buena pregunta. Yo no la puedo responder porque no tengo una bola de cristal, pero sí que le puedo decir que
la mejor manera de responder esto es aplicar la navaja de Occam, ¿no? Normalmente la explicación sencilla suele ser la verdadera. Aquí la explicación sencilla es, si durante la administración Biden, de la cual Kamala formaba parte al 100%, es más, estos 2 últimos años sobre todo, con Biden un poco ido, como hemos visto en muchos medios, saludando al aire, hablando solo, todo ese tipo de cosas. Kamala ha sido parte integrante de la administración Trump, de la administración Biden, perdón. Y la administración Biden ha hecho algo para detener a Israel, ha hecho algo para detener a Netanyahu, ha hecho algo para detener esas imágenes horribles que vemos en los hospitales reventados, los niños, los 40.000 muertos que se han contado en Gaza y los que quedan. ¿Han hecho algo para detener todo eso? No, ¿verdad? Esperar que hagan algo ahora, yo creo que es tener muy buenas intenciones y tener muchas ilusiones, pero yo dudo que Kamala Harris, es más, sabiendo que ella forma parte, su familia forma parte de ese lobby judío, yo dudo que la candidata demócrata vaya a hacer nada para detener ese conflicto. Desgraciadamente, ese conflicto se detendrá cuando los sionistas de Netanyahu, que por cierto hoy han aprovechado para echar del gobierno a la oposición, no sé si los oyentes, los que están viendo esto se habrán dado cuenta de eso, hoy ha aprovechado todo este rollo electoral para echar a uno del gabinete, que era opositor, pero no creo que con Kamala y los demócratas vaya a cambiar nada. Creo que ese conflicto se detendrá cuando los sionistas que están en el gobierno de Israel decidan que ya han tenido suficiente. La única manera de pararles los pies, y es muy sencilla, Estados Unidos deja de enviar armas, se le paran los pies, porque el Iron Dome, los cohetes vienen de Estados Unidos. La mayoría de munición viene de Estados Unidos. Muchos de los tanques, aunque los Merkava, como se llamen, son de creación judía, esas partes, toda esa ingeniería viene de Estados Unidos. Entonces, tú les cierras el grifo de las armas y Netanyahu no puede seguir teniendo una guerra en 2 frentes. Es decir, se tiene que tirar para atrás y tiene que cerrar un frente por lo menos. Seguramente cerraría el frente del Líbano y luego lo volvería a estabilizar para sentarse otra vez en Gaza. Pues le cierras más el grifo, ¿no? Y ya no puede luchar contra Hamas en Gaza porque la munición es eterna, que es un problema, es el problema que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Que hemos visto durante estos años en Ucrania, ¿no? El tema de la munición, el tema de la artillería. Entonces, si tú le cierras ese grifo, pues se acabó el conflicto. Pero la administración Biden no lo ha hecho. Kamala ha sido parte de eso. Yo, desgraciadamente, no creo que ella vaya a cambiar lo que está pasando allí. Ojalá me equivoque y ojalá intente un nuevo pacto entre las partes, como ya otros presidentes han hecho. Pero creo que el conflicto está en un punto ahora tan extremo que sería muy, muy difícil encontrar un entente, que es lo único que se puede hacer, encontrar un entente entre los bandos que se están acribillando. Ahora mismo uno más que otro. Hay que recordar que el conflicto se inició con el ataque de Hamas. Yo estuve allí en Israel, estuve cubriendo, llegué un día, dos días después del ataque de Hamas. Y así como es verdad que Hamas empezó todo eso, que es una justificación, esta es una gran justificación que utilizan los demócratas. Hamas fue quien atacó primero. Hamas mató a 1.200, 1.400 judíos indefensos, entre ellos bebés, todo ese tipo de cosas, niños, tal. Eso lo utilizan como justificación. Pero la cifra de los 40.000 palestinos muertos parece que no cuenta. Y eso es algo muy difícil de entender, sobre todo para muchos votantes demócratas que confiaban que Kamala tendría una postura durante la campaña al menos un poco más abierta, al menos un poco más comedida en cuanto a decir, hay que parar esto, hay que acabar con el sionismo dañino dentro de Oriente Medio, porque el sionismo, yo he hablado con algunos judíos allí en Israel que son plenamente sionistas y cuando hablan yo no les veo ninguna diferencia con los extremistas y los locos, los nazis que los persiguieron a su pueblo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Sus posturas no son muy diferentes. Entonces, es difícil. Desgraciadamente, no creo que ninguno de los candidatos vaya a solucionar ese tema. Amador, ¿y qué podemos esperar de la comunidad árabe y musulmana en estas elecciones? Otro buen tema, pues sorprendentemente mucha de esa comunidad musulmana vota a Trump, más que a Kamala.
¿Por qué? Las comunidades musulmanas tienen una forma de ver la igualdad de género diferente. Para no decir que en muchas partes del Islam la mujer tiene bastantes pocos derechos. Tenemos Afganistán, tenemos Arabia Saudita, tenemos muchos países que ejemplifican esto. El hombre musulmán de aquí de Estados Unidos se siente más cerca de las tesis de Trump que de las de Kamala. Es más, Kamala es una mujer. Yo estoy seguro que muchas mujeres musulmanas de Estados Unidos van a votar por Kamala y sus maridos van a votar por Trump. Es decir, que es complicado saber hacia dónde va una cosa y hacia dónde va la otra, porque estamos hablando en una casa misma donde hay dos votos completamente divergentes, ¿no? Pero la comunidad musulmana aquí, después ya de todo el tiempo que ha pasado bastante vilipendiada, 2001, 11 de septiembre, las guerras de Afganistán, de Irak, Siria, todo ese tipo de cosas, todo ese tiempo en el que el malo de la película siempre era el musulmán, eso ya ha pasado. Y Trump ha sido muy inteligente y no ha ido en esa línea en ningún momento. Para él, todos los inmigrantes son potenciales criminales, violadores, asesinos, todo ese tipo de cosas, pero no dice musulmanes o judíos o católicos o lo que seas, o budistas o lo que seas. No se ha metido en ese berenjenal y eso le ha ido muy bien. Entonces, la comunidad árabe respalda mi experiencia, no puedo hablar en términos generales, pero mi experiencia con la comunidad árabe aquí en Estados Unidos me dice que respalda bastante a Trump, los hombres, y a Kamala, las mujeres. Amador, ya para terminar, 2 preguntas y van en clave europea. Pues nos preguntan desde el chat, Guevarovich, que qué importancia se le dio en campaña a la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y también, desde una óptica más europeísta, ¿qué se juega la Unión Europea en estas elecciones de Estados Unidos? Bueno, la campaña de los dos candidatos, Europa no ha importado demasiado. Casi no se ha nombrado. Yo en los mítines de Trump que he estado, y así como en los mítines de Trump a la que he visto, no se dice nada sobre la política europea. Cuando hablan de Europa, los dos candidatos, y de maneras diferentes, hablan o de la OTAN. Recordemos que Trump, cuando era presidente, decía que la OTAN era inservible porque los países europeos no estaban poniendo el dinero necesario y que Estados Unidos lo estaba poniendo todo, y decía, si no ponéis el tanto, creo que era un 2,2% del PIB, no me acuerdo la cifra exacta, perdón, si no ponéis eso yo me retiro de la OTAN y ya os apañaréis vosotros. Kamala no ha hablado nada de esos temas. Y otro tema es el tema comercial, ¿no? Porque recordemos que Trump quiere poner impuestos a todos los productos que vengan de fuera de Estados Unidos para que los productos norteamericanos puedan tener un nuevo mercado. Y esa es una de las grandes apuestas económicas de Trump y que a muchos americanos les gusta, porque él habla de resucitar a la empresa estadounidense. Por ejemplo, en sus mítines en Detroit, la ciudad del motor, que antes había sido la General Motors, la Ford, todo ese tipo de cosas, que era la ciudad donde se hacían todos los coches, ahora es un desierto, donde todas las empresas están cerradas, donde la General Motors es pequeña, la Ford casi ha desaparecido. Y yo estuve por allí y es desolador. Los projects, que son como los suburbios malos de Estados Unidos, de Detroit, es desolador. O sea, el nivel de pobreza es extremo. Entonces Trump lo que dice, oye, voy a poner un montón de impuestos para estos productos que vienen de China, sobre todo, pero también de Europa. Y así los productos que produzcamos aquí en Estados Unidos tendrán un mejor mercado. O sea que Trump sí que habla de Europa en términos económicos y en términos militares, sobre todo por el tema de Ucrania también. Kamala no ha dicho demasiado sobre esos temas, aunque sí que ha retirado su apoyo a Ucrania, igual que la administración Biden, y que va a seguir apoyando a Ucrania todo lo que sea necesario. Trump, por el contrario, dice, yo la guerra de Ucrania la acabo en 2 días. Es lo que también iba a acabar el conflicto de Afganistán en 2 días. Bueno, de hecho, pactó con los talibanes directamente y lo acabó bastante rápido, ¿no? Para desgracia de las mujeres afganas. Recordémoslas una vez más, ¿no? Ni que sea un poquito. Entonces, en términos, Europa para Estados Unidos no importa demasiado, pero eso quizás es bueno para Europa. Yo no soy macronista, pero sí que creo que unas declaraciones que hizo Emmanuel Macron no hace mucho, diciendo que quizás es ahora la oportunidad para Europa de no depender siempre de Estados Unidos. Tenemos una dependencia económica, una dependencia cultural, que a veces parece que todo americano sea mejor, ¿no? Entonces, quizás es un buen momento para que Europa vuelva
a su fortaleza, a su destino propio y que lidie con el problema que hay en Ucrania de una manera directa y no esperando que sean los norteamericanos los que vengan a salvarnos las castañas como ya hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pues muy interesante, de hecho, todo lo que me has contado. Vamos a poner punto y final, si te parece, ya a esta charla, que llevamos ya una horita. Aquí ya son las 11, allí serán, si no me equivoco, las 3 y algo, ¿no? ¿Por ahí? No, a las 5 casi, las 5. Ah, las 5, perdón. Bueno, pues como te he dicho, muy interesante. Espero que a todo el mundo que estaba en el chat le haya parecido también igual. Y nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros y bueno, va a ser una noche con mucho frenesí, pero desgraciadamente creo que no vamos a tener muchos resultados esta noche. Pero muchas gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí en 5W y recordad, el periodismo bueno no es barato, así que comprad la revista, comprad los libros, que de buenos medios cada vez hay menos. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos, de hecho, con ese mensaje y lo volvemos a hacer. Vamos a hacer un poco de spam. Por favor, si os interesa el periodismo independiente y la actualidad internacional, pues suscribiros a la revista 5W. Y, de hecho, nos habéis dado por aquí un mensaje que me ha hecho gracia, que era que dónde se podían comprar estas camisetas. Por el momento no hacemos merchandising, pero bueno, tiempo al tiempo. Y nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por haber estado ahí un día más y nos vemos en la siguiente charla. Que vaya muy bien.